El lujo de hacer detalle de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de su amante, el joven Jesús Castillo Rangel, sin tener la necesidad de tocar hueso alguno en sus cortes tan precisos que había realizado durante el deceso de su amigo Castillo Rangel, dijo entonces el jefe del escuadrón de homicidios del Servicio Secreto de Monterrey, Nuevo León, Eusebio Lara. Los diarios locales lo apodaron el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Valle. Por el crimen cometido por el doctor Alfredo Valle y Treviño, fue condenado a pena de muerte. Fue el último mexicano en recibir esta sentencia en México, en mayo de 1961, cuando un juez lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión, en perjuicio del médico Jesús Castillo Rangel, según la causa penal 263-59 de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Las autoridades correspondientes presumían que el asesinato de Jesús Castillo Rangel no era el único que había cometido el doctor Alfredo Valle Treviño y lo involucraron con una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras del estado de Nuevo León. Pero esos crímenes nunca pudieron ser comprobados. El galeno fue recluido en la prisión del Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, donde en 1963 conocería a un reportero estadounidense de la revista Argosy, quien luego haría un personaje en una novela y que luego se vería en el cine hollywoodense, sin saberlo el doctor Alfredo Valle Treviño. Ese joven periodista era Thomas Harris, quien 25 años después escribiera su exitosa novela criminal El silencio de los inocentes y quien le daría vida a uno de los personajes más icónicos, intrigantes y espeluznantes del género, el famoso doctor Aníbal Lecter, que en la pantalla protagonizara Anthony Hopkins. Fue el mismo Thomas Harris quien, en el año 2013, al celebrarse los 25 años del lanzamiento de su exitosa novela El silencio de los corderos, relatara en el prólogo de su edición de aniversario y en varias entrevistas con medios internacionales, que aquel desconocido asesino mexicano, a quien él llamaba el Dr. Salazar, detonó en su imaginación para fabricar al personaje de Aníbal Lecter. El joven Thomas Harris había conocido al Dr. Alfredo Valle Treviño de una manera muy casual. En 1963, como reportero, viajó a Monterrey, Nuevo León para entrevistarse con un triple asesino estadounidense, originario de Texas, preso en el penal del Topo Chico. Ese multiasesino se llamaba Dick Askew Simmons, un hombre que tenía algo peculiar, tenía labio leporino y algunas cicatrices en el rostro. Dick Askew Simmons había estado internado en una institución mental en los Estados Unidos. Luego viajaría a Monterrey, Nuevo León, donde asesinara a 3 jóvenes hermanos, Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagones. Dick Askew Simmons estaba condenado a muerte y, poco antes de recibir al reportero Thomas Harris en la prisión del Topo Chico, este había intentado escapar. Pero al percatarse de las intenciones del recluso Dick Askew Simmons, los guardias dispararon para evitar su fuga y lo hirieron de gravedad. El doctor Alfredo Valle Treviño, quien se desempeñaba como doctor de la prisión del penal del Topo Chico, había salvado la vida de Dick Askew Simmons de esos disparos que recibió por parte de los guardias. Al querer de fugarse, Thomas Harris quiso conocerlo sin saber de quién se trataba. Thomas Harris recordaba al doctor Alfredo Valle Treviño como un hombre de estatura mediana y ágil, de cabello rojizo. Al encontrarse con él en la prisión se quedó muy quieto, recordaba Thomas Harris. Había de alguna manera elegancia en su persona, menciona Thomas Harris, en aquel galeno que, a mi parecer, venía de una familia de buena posición económica. Durante su encuentro que tuvo Thomas Harris con el doctor Alfredo Valle Treviño, el periodista quedó atrapado en una inquietante conversación con el médico que ignoraba fuera inquilino también del penal del Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Mi estimado Thomas Harris, ¿cómo se sintió cuando vio a Dick Askew Simmons? ¿Lleva consigo gafas obscuras, joven Thomas Harris? Le cuestiona el doctor Valle Treviño. Sí. Responde Thomas Harris. ¿Podría sugerirle que cuando entreviste a Dick Askew Simmons no se los ponga? Le menciona el doctor Alfredo Valle Treviño. ¿Por qué? Le responde Thomas Harris. Porque podría haberse reflejado en sus gafas, le menciona el doctor Alfredo Valle Treviño. Pero dígame, ¿piensa usted que Dick Askew Simmons era maltratado por alguien más en los recreos a consecuencia que es un hombre con un defecto físico? Le pregunta el doctor Alfredo Valle Treviño a Thomas Harris. Posiblemente, eso es común. Responde Thomas Harris. El doctor Alfredo Valle Treviño pareció alegrarse con mi respuesta, menciona Thomas Harris años después. Sí, es normal. ¿Observó usted fotos de las víctimas, las 2 jovencitas y su hermanito? Sí. Respondió el médico Alfredo Valle Treviño. ¿Diría usted que eran jóvenes atractivos? Le cuestiona Thomas Harris al doctor Alfredo Valle Treviño. Lo eran, jóvenes bien parecidos provenientes de una buena familia con una buena educación, me lo han mencionado. Pero no está usted diciendo que ellos lo provocaron, ¿o sí? Le cuestiona el doctor Alfredo Valle Treviño a Thomas Harris. No, por supuesto. Pero las inquietudes infantiles hacen que el vía crucis posterior sean fácilmente recreadas.
Este peculiar diálogo sostenido entre ambos inspiró después la escena que en el cine recrearan Anthony Hopkins como Aníbal Lecter y Jodie Foster como la agente Clarice Starling en la película El silencio de los inocentes. La conversación siguió por varios minutos más, hasta que el director de la prisión, Miguel Guadiana Barra, golpeó la puerta del consultorio donde estaban reunidos el periodista Thomas Harris y el galeno Alfredo Valle y Treviño para anunciarles que su tiempo había expirado. Thomas Harris agradeció al doctor Alfredo Valle y Treviño y lo invitó a tomarse unas copas o a compartir un desayuno con él si en alguna ocasión viajaba a Texas, todavía sin saber de que se trataba de un habitante más del penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Thomas Harris recordó ese momento años después. Haciendo memoria años atrás no puedo recordar ningún rastro de ironía en su respuesta. Gracias, mi estimado Thomas Harris. Ciertamente tomaré en cuenta su propuesta cuando realice un viaje al Texas. Al salir del lugar donde sostuvieron la entrevista, Thomas Harris le preguntó al director del penal del Topo Chico que cuánto tiempo llevaba laborando el doctor Alfredo Valle y Treviño en el penal como médico. Hombre, ¿qué no sabe que ese doctor es un asesino con quien tuvo esa larga y tendida charla? Le dijo el funcionario al periodista Thomas Harris. Y le contó cómo había empaquetado el cuerpo de su amante Jesús Castillo Rangel en una pequeña caja de cartón. Él nunca dejará este lugar. Es un psicópata ese man, le dijo a Thomas Harris. Consternado, Thomas Harris le preguntó por qué entonces había visto a otros pacientes dirigirse al consultorio del doctor Alfredo Valle y Treviño. El director de la prisión le comentó a Thomas Harris que era un buen médico y que curiosamente con la gente pobre no se comporta como un desquiciado demente. El joven reportero Thomas Harris guardó en su memoria aquel encuentro que tuvo con el galeno Alfredo Valle y Treviño y lo desempolvó 25 años después al escribir El silencio de los corderos, o mejor conocido como El silencio de los inocentes. Aunque en realidad el primer vislumbramiento del Dr. Salazar, como lo identificó Thomas Harris, había aparecido desde su novela El dragón rojo, de 1981. Allí los lectores tuvieron el primer encuentro con el flamante psiquiatra y caníbal que protagonizara Anthony Hopkins en los años 90 y que en 2003 fue declarado como el villano número 1 de las películas, por el American Film Institute. En 2013, al preparar el prólogo de la edición de aniversario de El silencio de los corderos, Thomas Harris recordó a aquel Dr. Salazar que tanto lo había impactado en la prisión del penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, y quiso saber de él. Thomas Harris recurrió al reportero mexicano Diego Osorno para que lo ayudase a buscar los detalles del Dr. Alfredo Valle y Treviño. Para lo cual el escritor no recordaba su nombre y solo le dio algunas pistas al periodista mexicano. El mismo Osorno narró en vice el mensaje que recibió Thomas Harris. Necesito información sobre un doctor conocido en la prensa como el Hombre Lobo de Nuevo León, o también el doctor asesino o el monstruo de la Talleres y el vampiro Valle, quien era un interno en la prisión estatal del penal del Topo Chico de Monterrey, Nuevo León, a finales de los años 1950 y los 1960. No recuerdo bien su nombre. El galeno fue declarado culpable de matar en carreteras en Nuevo León, desmembrarlos y tirarlos de su automóvil por partes durante la noche. Este doctor salvó en la cárcel la vida de otro prisionero, Dick Askew Simmons, después de que Dick Askew Simmons fue atacado por guardias de la prisión cuando trataba de darse a la fuga. Durante sus años en prisión, el doctor también trataba a los pobres de forma gratuita. Tenía un consultorio médico dentro de la prisión del penal del Topo Chico en Nuevo León. Dick Askew Simmons era un texano condenado en Nuevo León, en marzo de 1961, por la muerte de 3 jóvenes miembros de la familia Villagómez Pérez en octubre de 1959. El galeno que fue sentenciado a pena de muerte, una sentencia conmutada por 30 años. Él estaba en la prisión estatal del penal del Topo Chico de Nuevo León desde 1961 hasta su salida en 1981. El caso de Dick Askew Simmons, y, probablemente, el caso del doctor, fueron cubiertos por los periódicos El Norte y El Sol, de Nuevo León. 2 de los reporteros del Norte que escribieron sobre Dick Askew Simmons fueron Ricardo Bartres y Esteban Ardínez. Cualquier ayuda suya sería muy apreciada. Osorno pudo hacerse de la información del caso y mandársela a Thomas Harris para cerrar el círculo de su recuerdo. Así confirmó que el doctor Alfredo Valle y Treviño había pasado 20 años en prisión, luego de que su abogado lograra que las autoridades le redujeran la pena de muerte. Desde su salida de la prisión del penal del Topo Chico, entre 1980 y 1981, pasó su vida atendiendo a gente pobre en un modesto consultorio médico en la colonia Talleres de la ciudad de Monterrey. Medios locales de la ciudad en 2008 lo quisieron entrevistar para que contara su historia, pero él se negó rotundamente en hablar de sus crímenes. Si lo desean, podemos hablar sobre cualquier otro tema, excepto por lo que me buscan. No quiero revivir mi obscuro pasado. No quiero despertar mis fantasmas, es muy duro y crudo, le dijo el doctor Alfredo Valle y Treviño a los medios locales. El doctor Alfredo Valle y Treviño estaba en una silla de ruedas, pero seguía ejerciendo su profesión de médico. No recuerdo cuántos años me desenvolví como médico, menciona. Ahora cuido de la gente de la tercera edad, como yo. Creo que salí de la cárcel en 1981, pero sinceramente no me acuerdo muy bien.
El galeno Alfredo Valle y Treviño confesó que al salir de la prisión del penal del Topo Chico las cosas fueron muy difíciles, pero con el paso del tiempo cambiaron. Sin embargo, le dijo, en ocasiones la depresión lo tomaba por sorpresa. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino, menciona el doctor Alfredo Valle y Treviño. El periódico inglés The Times visitó el barrio donde Alfredo Valle y Treviño ofrecía consulta a los pobres y corroboró el grato recuerdo que la gente tenía de él por atender a los enfermos de manera gratuita. Era una persona gentil, menciona alguno de los entrevistados. El médico Alfredo Valle y Treviño murió en 2009, sin saber que había sido fuente de inspiración a uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de los thrillers. Se fue con su pasado a cuestas y una angustia insoportable que cargaría toda su vida, mencionó en su única entrevista concedida. Obviamente el personaje, quizá más famoso de Thomas Harris el psiquiatra Aníbal Lecter, es solo un personaje ficticio y por esa razón, el autor con su imaginación lo convirtió en un sádico criminal que se comía a sus víctimas. Bien se podría mencionar que el doctor Alfredo Valle y Treviño nunca supo que fue motivo para crear una novela de exagerada crueldad y cinismo. La historia de Alfredo Valle y Treviño simplemente fue pasional, tormentosa, pues a sus 28 años no solo era un médico cirujano, sino un respetable ciudadano que tenía su consultorio en la modesta colonia Talleres en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Muchos de sus pacientes decían que era muy certero en lo que a su profesión se refiere y le vivían agradecidos, pues a la gente más necesitada le regalaba la medicina que les recetaba. Pero que cuando su labor como médico terminaba, en ese mismo consultorio donde atendía a sus pacientes, también tenía su nido de amor. 2 o 3 veces por semana lo visitaba Jesús Castillo Rangel, un estudiante de medicina de 20 años. Y ahí, sin nadie que los viera o molestara, se entregaban a su pasión más desenfrenada. El joven estudiante Jesús Castillo Rangel habría encontrado en el doctor Alfredo Valle y Treviño a un buen amigo que lo apoyaba en todo lo que necesitara. Por su parte, el doctor Alfredo Valle y Treviño también se sentía feliz porque su amante era discreto cuando tenía que serlo e impetuoso cuando la pasión se lo pidiese ser. Pero luego de varios meses de relación, Jesús Castillo Rangel le pidió a su pareja el doctor Alfredo Valle y Treviño dinero prestado. Era una cantidad aceptable. El médico Alfredo Valle y Treviño le dijo que no tenía ese dinero en ese momento. El estudiante Jesús Castillo Rangel le suplicó que los consiguiera, que se los devolvería en una semana. Lo convenció y le entregó el dinero. Pero el joven estudiante no cumplió y comenzaron los disgustos. El médico Alfredo Valle y Treviño le exigía su dinero, y el estudiante Jesús Castillo Rangel solo le daba largas. Y el respeto que se tenían uno por el otro se fue desgastando tanto que comenzaron a insultarse uno al otro. Un mes después, Jesús Castillo Rangel acudió al consultorio para entregarle menos de la mitad de la cantidad prestada, pero Alfredo Valle y Treviño, muy enfadado, le dio un golpe que lo hizo perder el conocimiento. Y enseguida le puso una inyección de pentotal sódico, arrastrándolo hacia el baño y ahí con un bisturí lo degolló. Vio sus últimos espasmos hasta que se desangró. Con sadismo y paciencia lo descuartizó en 7 partes, eran cortes perfectos, que solo la diestra mano de un cirujano podría realizar. Después introdujo el cuerpo de su pareja Jesús Castillo Rangel en una caja y la llevó a la cajuela de su automóvil. Su error fue ir a la casa de la tía de su víctima, Jesús Castillo Rangel, para pedirle una pala prestada. Se dirigió a un rancho llamado La Noria y en un terreno baldío cavó un hoyo y enterró la caja. Pero la tía de Jesús Castillo Rangel, al notar la desaparición de su sobrino, comenzó a atar cabos y denunció al galeno Alfredo Valle y Treviño. El médico Alfredo Valle y Treviño fue detenido y sin remordimiento alguno aceptó haber dado muerte a Jesús Castillo Rangel. El doctor Alfredo Valle y Treviño permaneció preso durante 20 años en el penal del Topo Chico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Dicen que fue un reo bien portado. Recobró su libertad en 1981, cuando ya tenía 49 años. Ya libre puso un consultorio y se dedicó a atender a gente humilde. Pero al respecto de su crimen, el médico Alfredo Valle y Treviño trató de olvidarlo. Negóse a dar entrevistas. En el año 2008, un reportero de un medio local lo quiso entrevistar pero no dio detalles al querer cuestionarle de su tormentoso pasado. El doctor Alfredo Valle y Treviño murió en el año 2009 a los 81 años de edad. Pero la sociedad regiomontana no olvida su horrendo crimen, aún hayan pasado 60 años o los que fueren. El secreto para descubrir lo que aquel médico consideraba un crimen perfecto, como diría Aníbal Lecter, no estaba en la caja barata donde puso los restos destazados de su pareja sentimental Jesús Castillo Rangel, sino en la pala que pidió prestada a la tía de Jesús Castillo Rangel. Por cierto, vi que Saskew Simmons estuvo preso en México durante unos 8 años y luego logró darse a la fuga, en 1969, vestido con los hábitos de una monja que su esposa logró conseguirle. Escapó de la prisión del penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León en medio de un grupo de religiosas y meses después murió atropellado en Fort Worth, Texas. Fuente: Agencia Reforma, Periódico El Norte, Milenio Televisión. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.